Hoy es miércoles 6 de agosto de 2025 y estas son las noticias. Por carecer de elementos técnicos y objetivos, la Corte invalidó disposiciones que regulaban salarios de servidores públicos en la Ciudad de México. Infantes y adolescentes solicitantes de asilo tienen derecho a procedimientos especializados durante la entrevista de elegibilidad, estableció la primera sala. Instituciones de salud están obligadas a suministrar medicamentos a pacientes si fueron recetados por su médico, determinó la segunda sala. Jueces de ejecución están obligados a garantizar la reinserción social de personas privadas de la libertad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El máximo tribunal del país invalidó disposiciones que regulaban salarios de servidores públicos en la Ciudad de México. Veamos los detalles. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 26/2019, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos y del Código Penal de la capital del país. En el caso de la Ley de Austeridad, el Pleno determinó que el Congreso local incurrió en omisión en los artículos 106, 107 y 110, párrafo segundo, en torno a la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos y su presupuestación, debido a que las mencionadas disposiciones no contenían criterios técnicos y objetivos para establecer los salarios de las personas servidoras públicas, lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional. Del Código Penal de la capital del país, invalidó los artículos 276 bis y 276 ter, los cuales, entre otros aspectos, consideraban como delito otorgar o recibir cualquier pago en demasía, debido a que los preceptos tenían una redacción vaga e imprecisa, así como remisiones erróneas, resultaban violatorios del principio de taxatividad en materia penal, conforme al cual las normas en este ámbito deben ser precisas y claras. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte estableció que niñas, niños y adolescentes que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado tienen derecho a procedimientos especializados, esto durante la entrevista de elegibilidad. Este criterio, que es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, precisa que las entrevistas a infantes y adolescentes deben realizarse por personal calificado que considere una forma adecuada para comunicarse, tomando en cuenta su especial situación de vulnerabilidad, de manera que puedan a su vez entender y comprender las preguntas que se les formulen, desarrollarse en un entorno de confianza, confidencialidad y seguridad, creando las condiciones necesarias para que puedan expresarse libremente, sin coacción ni temor a represalias. Tienen derecho a que durante las entrevistas esté presente su tutor, tutora o representante legal, sin que las opiniones de estos sustituyan a las suyas. En caso de ser necesario, deben contar con un intérprete de manera gratuita. La sala indicó que si bien la ley no prevé estas, de acuerdo con parámetros nacionales e internacionales, deben crearse condiciones mínimas para asegurar que sus solicitudes de refugio sean adecuadamente conducidas, pero también examinadas y evaluadas. En las entrevistas de elegibilidad es donde se puede identificar el riesgo de daño y las características de persecución sufrida, con el fin de definir si se cumplen los requisitos para reconocerles el estatus de refugiados. La segunda sala de la Corte, al realizar una interpretación del derecho a la salud, estableció que el Estado, entre otras cosas, está obligado a proteger y garantizar el acceso a los servicios de salud. Comprende la atención médica, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos para cuyo efecto habrá un cuadro básico que elabora precisamente el sector salud. Dicho catálogo no debe concebirse como un impedimento o restricción para los derechohabientes y beneficiarios de las entidades que prestan los servicios de salud. Implica que dichas instituciones válidamente pueden suministrar medicamentos novedosos que por lógica no estén incluidos en este inventario elemental y que sean necesarios para el tratamiento del paciente, siempre y cuando exista prescripción médica de por medio.
Si una persona reclama la omisión de una institución de seguridad social de suministrarle un medicamento por no estar incluido en el cuadro básico y exhibe un documento que acredite que su médico se lo recetó, es probable que tenga derecho a que se le proporcione como parte de su tratamiento. En consecuencia, ante el peligro de la demora, procede conceder la suspensión provisional en el amparo con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que facilite al quejoso este medicamento. Frente al delito de trata de personas, se exigió adoptar marcos legales efectivos y mecanismos de protección de las víctimas con enfoque interseccional de derechos humanos. En nuestro país, los delitos relacionados con trata de personas y sus modalidades se encuentran tipificados en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la cual establece las obligaciones del Estado en la materia, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Las autoridades deben emprender programas de prevención mediante la información y reducción de los factores de vulnerabilidad como pobreza, discriminación, desigualdad y violencia, adoptar marcos legales efectivos y mecanismos de protección de las víctimas con enfoque interseccional de derechos humanos, género y niñez, actuar con debida diligencia para prevenir e investigar, así como sancionar a tratantes y redes de explotación, garantizar la protección y asistencia a las víctimas, a la vez de fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y la colaboración entre autoridades. La omisión de estas obligaciones constituye una violación a los derechos humanos y afecta el acceso a la justicia y a la reparación para otorgar medidas de asistencia humanitaria, atención médica, apoyo psicológico y acceso a programas de reinserción social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Consejo de la Judicatura Federal presentó las guías judiciales de conducción de audiencias, esto en materia de ejecución penal, cuyo propósito es dotar de herramientas para una mejor aplicación de las disposiciones legales en materia de ejecución de sentencias. Busca consolidar el tránsito de un esquema administrativo a uno netamente judicial, en el que las personas juzgadoras son garantes de los derechos de las personas privadas de la libertad, además de establecer una hoja de ruta para la ejecución de las sentencias y brindar seguridad jurídica a las partes, al establecer dos caminos para la solución de controversias, ya sea mediante una audiencia oral o a través del procedimiento escrito. Donde la jueza o el juez de ejecución son garantes de los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad. Las guías que hoy se presentan nos convocan a trascender la visión del sentenciado como una cifra o un expediente más, para reconocer a una persona titular de una dignidad inalienable. Nos recuerdan que el fin de la pena no es el mero castigo, sino la reinserción social. Se indicó que con las guías se pretende impulsar una justicia más humana que resuelva los conflictos y que garantice el derecho a la justicia, porque la aplicación de penas no debe entenderse como un castigo, sino como un mecanismo para la reinserción del sentenciado. Las y los juzgadores son los arquitectos de estas soluciones, son quienes transforman la letra fría de la ley en actos de justicia. Su labor es fundamental para la reinserción social, para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Nuestro compromiso es con los más vulnerables. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, el cual determinó que el impuesto a la emisión de gases contaminantes en el Estado de México se fundamenta en el principio de quien contamina paga. Lo anterior al analizar el caso de diversas empresas que promovieron un amparo indirecto contra artículos del Código Financiero del Estado de México y municipios que gravan la emisión de gases a la atmósfera, porque consideraban que se invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión en materia tributaria. El tribunal colegiado negó el amparo y explicó que este gravamen actúa como un mecanismo de corrección que refleja los verdaderos costos sociales y ambientales de la contaminación atmosférica,
proporciona un incentivo económico para la reducción de emisiones y genera ingresos que pueden ser destinados a financiar programas y proyectos. 12 minutos después de las 3 de la tarde, pausa y volvemos. Al regresar, revelan placa conmemorativa en la Defensoría Pública Federal. Durante el segundo encuentro que sostuvieron las y los ministros electos de la nueva Suprema Corte, acordaron realizar 3 ceremonias el próximo 1 de septiembre, con lo que marcarán el inicio de su gestión. A través de un comunicado difundido en redes sociales del ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz, revelaron que además de rendir la protesta de ley ante el Pleno del Senado de la República, llevarán a cabo la sesión solemne de instalación en el edificio sede de la Suprema Corte y la ceremonia tradicional de entrega de bastón de mando y servicio por autoridades indígenas y afromexicanas a ministras y ministros con el fin de que formen parte del desarrollo de la nueva institución. A la sesión solemne de instalación invitaron a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, ya que se trata de un acto republicano de pleno respeto entre poderes. También acordaron elevar y llevar a cabo el análisis del rediseño institucional del máximo tribunal para hacer frente a la acumulación de expedientes que recibirán el próximo 1 de septiembre, asegurando así a la ciudadanía que sus asuntos serán resueltos en los plazos establecidos en la ley, garantizando certeza jurídica a todos con imparcialidad e independencia. Y vamos ahora a enlazarnos con mi compañera Laura Murillo con información importante. Adelante, Laura, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, efectivamente nos encontramos afuera del auditorio de la Defensoría Pública Federal, en donde justamente fue develada esta placa en honor a la destacada trayectoria del magistrado en retiro, César Esquinca Muñoa. Magistrado, hoy lo celebramos como constructor de instituciones y en particular de este Instituto Federal de Defensoría Pública. Como decía, la decisión de imponerle su nombre al auditorio es un mínimo y merecido homenaje al legado y huella que sus años como director dejaron en las personas servidoras públicas y en los cimientos de esta institución. Previo a la develación, la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, la magistrada Taisia, encabezó una ceremonia en su reconocimiento. Escuchemos parte de sus palabras y lo que nos dijo en entrevista el magistrado en retiro. Es una gran satisfacción. Fueron muchos años de lucha intensa para crear esa institución que sin duda alguna es fundamental para el sistema de justicia mexicano. Es la cara amable del Poder Judicial de la Federación. Entre los cargos desempeñados por el magistrado en retiro en el Poder Judicial se encuentra secretario de Tribunal, secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito, magistrado, director de la Defensoría Pública Federal, entre otros. Es la información. Y la cual agradecemos, Laura. Muy buenas tardes. Ahí este tema. En otros asuntos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental publicó la guía de documentación de casos para sustentar una acción legal en la defensa ambiental. El documento ayuda en el proceso de reunir, organizar y analizar información sobre una problemática ambiental como una obra pública o privada que afecte el agua o la vida silvestre o bien que pudiera no contar con permisos. Enlista también las plataformas oficiales donde se puede recabar información sobre las obras, tales como los mapas, censos, programas de ordenamiento, manifestaciones de impacto ambiental, entre otros, lo cual en conjunto con evidencia visual, se indicó, servirá para fortalecer la defensa legal del territorio y apoyar los procesos de denuncia, queja o amparo. El Poder Judicial de Baja California presentó su nuevo sistema de justicia en línea, el cual permitirá realizar trámites jurídicos en materia familiar, civil y mercantil desde cualquier lugar, con especial énfasis en grupos de atención prioritaria.
En lo que va del año, el Poder Judicial del Estado de México ha radicado más de 10,000 causas de control y ha emitido 2,119 sentencias penales en primera instancia, destacó el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez. En Acapulco, Guerrero, el Poder Judicial inauguró el edificio sede del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tabares, que garantizará la reinserción social de las personas privadas de la libertad por sentencia judicial. La unidad móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala se trasladó al municipio de Españita para ofrecer a la ciudadanía una vía rápida y accesible para resolver conflictos vecinales y familiares. El segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que cuando un adulto mayor aduce que de ejecutarse el acto de desposesión se le dejaría en situación de calle por virtud de su estado de vulnerabilidad, no se actualiza de manera notoria ni manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Un criterio que se sustenta en una jurisprudencia del Pleno de la Corte que establece una excepción de procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se afectan derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, no es posible calificar como notoria y manifiesta la citada causa de improcedencia en la hipótesis en que se reclamen actos de desposesión con motivo de la ejecución de una sentencia, cuando un adulto mayor argumenta que no cuenta con los recursos necesarios para habitar otro inmueble. De ejecutarse el acto reclamado, se le dejaría en situación de calle, al tratarse de una persona vulnerable, y con ello se afectaría también su dignidad humana, lo que obliga a realizar un análisis profundo de las constancias de juicio de origen para determinar si existe o no afectación de un derecho sustantivo del promovente ajeno a la cosa juzgada. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, órgano del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con una base de datos que contiene reportes de estadística en materia concursal. Desde el 2020 ha puesto a disposición estadística pormenorizada sobre concursos mercantiles que abarca criterios como el total de asuntos iniciados, su estatus y etapa procesal, las entidades federativas donde se concentran y en qué casos se logró la conciliación y cuáles se encuentran en etapa de quiebra, entre otros. Además de transparentar la información, se busca fortalecer el análisis crítico del fenómeno concursal. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y las Casas de la Cultura Jurídica impartirán el curso autogestivo en línea Derechos del Trabajo, que ahondará en las características y alcances de los derechos laborales en México. Analizará los derechos de trabajo, como lo han establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana, la libertad sindical, la justicia laboral en el ámbito colectivo y los ejes rectores de la reforma constitucional en la materia. El curso inicia el próximo 15 de agosto y cada alumno puede avanzar a su propio ritmo, además de encontrar más información e inscribirse en las redes sociales de la Suprema Corte. Especialistas analizaron la importancia del precedente judicial. En un contexto de transformación institucional, el precedente judicial cumple una función de anclaje, pues ofrece continuidad interpretativa y refuerza la certeza, la equidad y la legitimidad de las decisiones jurisdiccionales. En ello coincidieron especialistas. Durante la mesa de diálogo, el precedente judicial y la protección de los derechos político-electorales en tiempos de transformación institucional, organizada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. A través de la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional adquiere una identidad y la va dirigiendo a los diferentes enfoques de justicia que se necesitan. Y por eso es tan importante, me parece, el valor que tiene hoy el estudiar la jurisprudencia de cara a este momento tan complejo, tan interesante, en la que estamos ya a días de una transformación judicial. Señalaron que el precedente no es una noción estática,
sino un instrumento jurídico vivo con enorme potencial para responder a los desafíos del constitucionalismo contemporáneo. El precedente, subrayaron, vincula pasado y futuro, al permitir que las decisiones de los tribunales se proyecten más allá de cada caso, con efectos transformadores. Sí pensaría yo que sí es una fuente formal del derecho y que en esta función integradora que tienen las juezas y los jueces la obligación de atender, pues sí está la resolución de todos aquellos casos en los que se presenten lagunas o en donde la aparente realidad social ya sea diversa a la que están decidiendo. Por ello, hicieron un llamado a repensar las instituciones bajo una lógica de revisión crítica y perfeccionamiento constante, en la que el precedente funja como herramienta de democratización del derecho y de fortalecimiento institucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Este miércoles se llevó a cabo la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desaparece tras la reforma judicial. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal y a través de los criterios obligatorios el orden jurídico local. Desde su creación, la Sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de altísima complejidad en la vasta materia administrativa, incluye la materia fiscal, en materia laboral, seguridad social y materia agraria. Y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación estricta del derecho y de la justicia. El ministro presidente Javier Lainez de la Sala precisamente destacó los criterios emitidos por la misma durante décadas para la protección de derechos fundamentales de minorías y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Se elaboraron criterios que favorecieron estos derechos y que creemos de alguna manera cambiaron la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos. Expresó su reconocimiento a ministras y ministros que integraron la sala a lo largo de los años, así como a personal jurisdiccional y administrativo. A nombre de esta presidencia agradezco a todos quienes han hecho de esta sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha implementado diversas acciones para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de grupos prioritarios en condiciones de igualdad. Así lo aseguró la consejera presidenta Patricia Avendaño Durán durante la inauguración del 13º Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Mujeres y Democracia, Participación Política y Desafíos para un Futuro Inclusivo. Indicó que precisamente se está realizando un diagnóstico con grupos de atención prioritaria como mujeres, personas indígenas, adultas mayores y afrodescendientes. Esto con el fin de implementar acciones afirmativas en el siguiente proceso electoral, ya que así lo mandata la Constitución de la Ciudad de México. Recordó que ya se han impulsado diversas acciones para garantizar el principio de paridad, aunque denunció que siguen existiendo resistencias en los partidos políticos para cumplir con esta obligación. Desde que se estableció también la paridad total en México, bueno, pues hay otras fuerzas que no están de acuerdo con que esta participación exista, que consideran que no debe de existir y que se resisten. Son muchos tropiezos que hemos tenido que enfrentar para poder hacer realidad. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.